por qué llega ahora este movimiento más de 10 días después de que ocurriera el asalto a la embajada. Quizás está buscando Maduro más eco mediático por haberse dado en la reunión de la CELAC. Sí, en primer lugar, muchas gracias Rodrigo y Friends 24 por la invitación. La verdad es que se trata de una decisión desproporcionada, irracional, que no tiene pues asidero en la razón, toda vez que este no es un conflicto nuestro, no es un conflicto venezolano. Podemos tener críticas serias con respecto a la violación de la Convención de Viena por parte del Ecuador y de las normas internacionales con respecto al asilo político, al haber irrumpido en la Embajada de México. Podemos hacernos solidarios con México en este caso, pero cerrar la representación diplomática y consular de Venezuela en el Ecuador es realmente una decisión absolutamente cuestionable, porque finalmente los afectados son los venezolanos que se encuentran en el Ecuador y que ascienden probablemente a 500.000 de personas. Sí. Esto pues es absolutamente innecesario, una decisión cuestionable y que pareciera ser más bien el residuo o la respuesta a una, a las declaraciones que ha dado en todo caso el presidente Noboa con respecto a la situación que confronta a Venezuela en el orden democrático, institucional y electoral particularmente. De tal manera que, insisto, se trata de una decisión absolutamente irracional y que deja en situación de desprotección a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el Ecuador. Claro, pues precisamente era por eso por lo que quería seguir preguntándole qué consecuencias podrían tener los venezolanos residentes en ese país, en Ecuador. También vamos a ver que dentro de nada, un par de meses, hay esa cita electoral en Venezuela. ¿Podría verse afectados los venezolanos que viven en el país? Sí, quedan en una situación de desprotección absoluta los venezolanos que se encuentran en el Ecuador, particularmente por el cierre de los consulados en Quito y en Guayaquil. Pudiéramos haber entendido inclusive que Venezuela tomara una decisión en el orden pues del retiro al personal diplomático, pero en ninguna circunstancia el personal consular, que es el que asiste las necesidades de los venezolanos, en este caso en el Ecuador, por lo cual no solamente quedan afectados y desprovistos desde el punto de vista de la asistencia que pudieran requerir en el orden pues, personal, en el orden de la identificación, para gestionar sus pasaportes, para gestionar las distintas ayudas para las cuales el consulado debe estar presto a apoyar a la comunidad venezolana en ese país, sino que también entonces no van a poder votar en las elecciones que están convocadas para el 28 de julio, la elección presidencial que debe pues, producirse ese día en Venezuela, y por supuesto que debe darse también en los consulados donde Venezuela, los países en los que Venezuela tiene presencia diplomática y consular, y en este caso los venezolanos que hubieran estado habilitados para ejercer el derecho al sufragio en ese proceso electoral no lo van a poder hacer. Claro. De tal manera que es inaudito lo que ha sucedido. Insisto, no es un problema nuestro, aunque podemos ser solidarios con la posición de México porque ha habido una violación flagrante al ordenamiento jurídico internacional, claro. Pero eso no implica que los venezolanos tengan que pagar las consecuencias por una decisión de naturaleza política. Y bueno, este anuncio llega además tras el de Petro ayer de suspender la próxima reunión del gabinete binacional con Ecuador. Son varios anuncios de algunos países latinoamericanos, pero ¿cree usted que estas consecuencias tienen calado real contra Ecuador o en la práctica tienen poco impacto, más allá de lo simbólico? Bueno, todas estas decisiones que se toman en el orden internacional obviamente pretenden solidarizarse con México y ejercer algún tipo de presión para dar marcha atrás a lo que se llevó a cabo por parte del Ecuador tras su irrupción en la Embajada de México y haber sustraído, en este caso, al vicepresidente o al ex vicepresidente Jorge Glass. Lo que no es justificable es que sean los ciudadanos los que tengan que pagar el precio de una decisión política. Puede ser justificable cualquier decisión política siempre y cuando no afecte a la comunidad venezolana, en este caso. El caso de Petro, al haber pues, suspendido una reunión binacional, es algo que no afecta finalmente a los colombianos, sino que es una medida de presión diplomática que se ejerce. En este caso ya
tiene, en el caso venezolano, pues ya tiene implicaciones reales en la vida cotidiana de la comunidad venezolana en el Ecuador, por lo cual consideramos que es irracional absolutamente pues una decisión de este tipo, que solamente es equiparable a lo que hizo México, que también retiró a todo su personal, pero esto tiene sentido porque el conflicto es directamente con México. Claro. Venezuela pues no tiene motivos para tomar decisiones de este tipo, que insisto, muy probablemente tienen que ver con una represalia a las declaraciones que el presidente Noboa ha venido sosteniendo con respecto a la situación democrática y electoral en Venezuela.